Muy buenas noches, les bendecimos en el nombre de Jesús. Qué gusto de poderlos saludar en esta noche de estudio Biblia en mano. Saludamos ya a Lucky de Broy que se está conectando, la primera que se conecta. Muy bien, mi querida hermana Lucky. Ani López que le sigue de cerca, como que fueran aquellas competencias. Mi querida Chatía Donis, qué gusto de tenerla ya aquí, ese trío fantástico, ¿verdad? De estudiantes de la palabra del Señor. Qué bueno de tenerlas acá. Y hoy vamos a iniciar un nuevo libro de estudio. Ya dimos la introducción en el miércoles pasado y hoy vamos a estudiar el capítulo 1 del libro de Nehemías. Qué bendición, Ani López nos recuerda y les recuerdo yo también a ustedes que compartamos este estudio, que lo compartan con su familia, con todos sus contactos, que si es de bendición para tu vida, que también puedas bendecir a otros con la palabra de Dios. No te limites en compartir la palabra del Señor. Sé una persona que lleva la palabra de Dios, que difunde el mensaje de Cristo y el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Oye, qué bueno, ya está Celia Victoria, le bendecimos, mi querida hermana Celia, en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya está por acá lista para iniciar un nuevo estudio de la palabra del Señor. Vamos a iniciar Nehemías 1 para que tengan ya sus Biblias listas, sus cuadernos, sus lugares de apuntes, de notas, para que podamos iniciar y sacarle pues el partido que podamos a la revelación que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Por lo que espero que ya estén listas. Lidia de Villatoro, qué bueno que ya está aquí conectada, ¿verdad? Y qué bueno que ya están listos para iniciar la bendita palabra del Señor. Me cuentan ya si tienen, bueno, Ani López ya me está poniendo que ya está lista, y si alguien más que me pueda hacer saber que están listos. Mi hermana Rosy, muy buena noche y bendecida noche también para usted. Qué bien la pasamos juntamente con su familia, con sus hermanas, con sus primas, puedo tener un momento de comunión, de armonía entre hermanos. Para nosotros con mi esposa, un privilegio poder compartir con ustedes. Pues hoy vamos a iniciar capítulo 1. Ya Ani López me puso que estaba lista. Por favor, si hay alguien más que ya me diga que está listo con toda su Biblia y sus cuadernos. Ya bueno, a Chatía me está poniendo que lista, ¿verdad? Mi querida hermana Alice, te bendigo y te amo en el nombre de Jesús. Qué bien que ya estás lista y que ya estás aquí también reportándote, ¿verdad? Pues qué bueno. Y Lucky también de Broy ya está totalmente lista. Entonces, bueno, vamos a iniciar ya leyendo. Ya tuvimos creo que un preámbulo bastante extenso el miércoles pasado, y hoy ya vamos a entrar a la palabra del Señor. Capítulo 1 y versículo 1. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nos detenemos ya un momento por acá para poder iniciar ya a ver a profundidad lo que nos quiere decir la Biblia. Primero nos habla de que este libro recoge las palabras de Nehemías. Nehemías no era un profeta como los que hemos estudiado en los libros anteriores, pero sí era un siervo de Dios. Todos aquellos que están dispuestos a entregar el corazón a Dios, que estamos dispuestos, Dios pone a cada uno un llamado en específico.
llamado de profecía, llamado de exhortación, de servicio, de tantas cosas. Pero lo importante es ser fiel a Dios en el llamado y en el don que Dios nos da. Pues Nehemías, este libro recoge sus palabras y sus hechos. Y nos dice que era hijo de Jacalías. Y entonces ya nos pone en el contexto. Dice que aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la capital de Susa. El mes de Quisleu era entre nuestro calendario, ¿verdad? Estaba entre el noviembre y diciembre. Ese era el mes de Quisleu. Y nos habla que estaba en Susa, la capital del reino. Susa era la capital del imperio persa. Pero el imperio persa tenía dos capitales, o el imperio medo-persa, podríamos, si vamos más a detalle. Tenía dos capitales principales. Una era Susa, que era donde estaba en ese momento Nehemías, que era la capital en el tiempo de invierno. Mientras que en el tiempo de verano, la corte se trasladaba y residía en Ecbatana. Pero estaban en Susa cuando reciben las noticias. Entonces dice que, entonces solo para ponerles en el contexto y de ver en qué momento histórico estábamos de Israel, ya se había dado en el tiempo que recibe este informe Nehemías, ya se había dado el primer regreso de los judíos a Jerusalén, de acuerdo a las palabras y a las profecías del profeta Jeremías. Y la primera oleada, ahora vamos ya a ver más detalles. El primer regreso, el primer contingente que sale de Persia y regresa a Jerusalén, ocurrió bajo Zorobabel, o sea, bajo la dirección y el liderazgo de Zorobabel como el líder civil, como el líder que los guiaba, y Jesúa, o Josué, como le marcan y estudiamos ya en algún momento acerca de Josué, que era sacerdote. Esto ocurre más o menos en el año 536 a.C. Les digo fecha solo para que tengamos cierto contexto. Luego vino el segundo regreso. Ese estuvo bajo el mando del sacerdote Esdras. El primero fue por Zorobabel y Josué, o Jesúa. Que por cierto, Josué, o Jesúa, como le dicen aquí, es el mismo, es el nombre de nuestro Señor Jesús, el nombre que le ponen a Jesús. Entonces, el segundo regreso fue bajo Esdras, en el año 458, o sea que ya habían pasado 78 años de la primera oleada que vino saliendo de Persia hacia Jerusalén. 78 años después sale una segunda oleada ya dirigida y comandada por el sacerdote Esdras. Y luego vino la tercera oleada que sale del exilio, que ya fue bajo Nehemías, que fue en el año 445 a.C. Esta tercera oleada fue 13 años aproximadamente después de que Esdras hubiera salido con el segundo contingente. Total, que desde la primera salida de los judíos de Persia, exilados, hasta la tercera, pasaron 91 años, ¿verdad? Entonces la primera oleada sale, 78 años después sale la segunda, y 13 años después de la segunda sale la tercera, que es la que comanda Nehemías. La primera oleada sale por una orden que da que era el emperador de ese tiempo, del imperio medo-persa, que era Ciro. Ustedes se recuerdan. Ciro, mi pastor, lo llama la misma escritura. Pero ya había, después de tantos años, ya había muerto Ciro cuando estaba ya Nehemías, y estaba gobernado el imperio por Artajerjes. Nehemías ya había alcanzado una alta posición en la corte. No nos dicen cómo llegó a esta alta posición, pero el asunto es que así estaba ya conformado el tiempo
cuando empieza esta historia. En este momento fue, como nos dice aquí la palabra, que Hanani, regresó, fue a ver cómo estaba Jerusalén. Hanani era un judío que muy probablemente también era de una alta condición dentro del imperio, que fue a Jerusalén a ver cómo estaba Jerusalén y regresó a la capital. Era conocido de Nehemías, probablemente con algún tipo de parentesco. Pero él trajo un informe. Él fue a ver y vio que la situación de los que habían estado y regresado del exilio a Jerusalén estaban en una condición muy frágil. Estaban sumamente vulnerables porque no tenían muros, no tenían defensas. Y entonces él trae este informe. Y dice que, porque Nehemías le pregunta, va y le pregunta a Hanani. Como le digo, seguramente eran conocidos o parientes. De hecho, les dice, le llama mi hermano, ¿verdad? Pero llamar mi hermano podría ser o podría tomarse como un hermano de sangre, pero en el contexto que se dice, se habla más como mi compatriota, como de la misma tribu, de mi misma familia. Le trae el informe que los judíos que habían, y dice aquí los judíos que habían escapado, eran los que habían escapado en las primeras oleadas y estaban habitando Jerusalén y estaban en una situación de mucha vulnerabilidad y estaban sumamente indefensos ante todos los enemigos que los estaban rodeando. Habían regresado a su tierra, habían levantado el templo, pero las condiciones de la ciudad eran terribles. Regresamos, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer acerca de esto que estamos leyendo y que estamos platicando, que ya lo vimos algo en el estudio preliminar, también me lo hacen saber, me pueden hacer sus comentarios. Ya veo aquí, bueno, mi amada pastora Patti de Orellana, le bendigo en el nombre de Jesús, qué bendición poderla saludar desde aquí. Delia Monterrosa, le mando un gran abrazo. Hemos estado orando por usted, por su recuperación, por esa quebradura que tuvo, que en el nombre de Jesús declaramos la sanidad completa de esos huesos y que será restaurada completamente en su salud. Mi querida hermana Elizabeth, ya me extrañaba no haberte podido desde aquí saludar. Qué bendición que antes tenemos con nosotros. Versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías. Y entonces dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. El impacto que tuvo esta noticia en el corazón de Nehemías fue enorme. Porque vemos aquí que estas palabras, que para cualquier otro, nosotros lo estamos leyendo aquí, es como que nos dijeran a los que estamos viviendo en Guatemala, perdón, mejor dicho, yo creo que tal vez la analogía sería tal vez de los que están viviendo en el extranjero y que alguno de los compatriotas de la familia regresó a su tierra, a su pueblo natal, y luego preguntan, miren cómo están mis primos, mi familia que regresó allá al pueblo y todo, y las noticias que le vienen a decir, miren, están re mal. Miren que pasó una terrible situación. Ellos, mira, están ahorita pasando una situación de inseguridad tremenda. Hay enemigos que están llegando. O sea, fue una cosa impactante. Pero para Nehemías, este impacto tuvo algo tremendo en su corazón. Porque era el llamado de Dios para su vida. Y aquí hoy quiero detenerme un momento con esto. Porque cuando algo nos afecta profundamente, cuando algo realmente conmueve nuestro corazón de una manera que nos tiene pensando en esto y nos hace querer hacer algo, tenemos que entender que hay un llamado que Dios, sobre todo si estamos en Cristo, obviamente si estamos en Cristo, ¿verdad? Es Dios que nos está llamando, es el llamado de Dios.
para hacer algo. Nehemías fue impactado con esta noticia, con este cuadro, con esta imagen que seguramente él mismo vio en su mente. ¿Cómo podría ser que esta ciudad amada por él, la ciudad de Dios, que Dios había levantado, donde se había levantado su templo? Obviamente, él era un creyente en el exilio que nunca había llegado a esa tierra, pero había sido instruido de esa ciudad santa. Estaba destruida. Y sus compatriotas totalmente vulnerables. Él, en medio de ese impacto, él no solo fue conmovido en una forma emocional, porque también esto es algo que vamos a ver de Nehemías. Él fue impactado en su corazón, sus emociones fueron tocadas, él fue conmovido. Pero no solo es tener un impacto emocional, porque muchos somos conmovidos, vemos noticias que nos conmueven, vemos, aquí nos está diciendo mi hermana Elizabeth que no está escuchando. ¿Me podrían confirmar si realmente se escucha el estudio? ¿Me pueden hacer cualquier señal solo para saber que estamos transmitiendo y estamos haciendo llegar el mensaje? Por favor, les puedo preguntar acá, les pido que me respondan para poder continuar. ¿Me escuchan? Por favor, me ponen alguna señal ahí de que me están escuchando, por favor. Espero que sí. Alguien que me pueda escribir o hacerme saber. Bueno, ok. Ani López me dice que se ve muy bien. Ok, mi hermana Elizabeth, tienes que subir tu volumen. Perfecto. Bueno, entonces seguimos aquí. Chatilla me dice que está muy bien. Alice Ovalle también. Perfecto. Tal vez le pueden escribir a mi hermana Elizabeth alguno ahí tal vez por WhatsApp para que tal vez el volumen de ella no está bien. Continuamos. Hay noticias, situaciones que nos impactan emocionalmente, que nos hacen conmovernos en nuestro espíritu. Pero no solo debe ser el impacto emocional, porque muchos simplemente miran una noticia, se sienten conmocionados, escuchan, les vienen a contar algo, ya sea de su familia o de fuera, que los impacta, pueden derramar sus lágrimas y ser tocados emocionalmente, pero no actuar en nada para solucionar algo de esa situación. Pero Nehemías fue impactado emocionalmente. Dice aquí la palabra que él lloró. Obviamente era un funcionario de alto nivel. Pati Orellana, pastora Pati, dice que se escucha muy bien. Gracias, Celia Victoria. Gracias por ver que está muy bien el sonido. Él lloró, pero eso lo llevó a buscar respuesta, una respuesta en Dios. No solo es el impacto, no solo son las preguntas que surgen al ver una dificultad tan grande, sino es buscar las respuestas en Dios. Y esto es algo tan tremendo, porque mucho del llamado que tenemos de parte de Dios es porque nosotros somos impactados por Dios, tocados en una fibra sensible de nuestro corazón que nos lleva a actuar, que nos lleva a hacer algo por los necesitados. Pero eso no solo fue el impacto emocional, sino la búsqueda de Dios, porque nos dice aquí, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Para él fue una cosa tremenda. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y más adelante dice que la oración de Nehemías. Pero es importante no dejar que cuando Dios permite que haya un impacto, solamente conmovernos, sino buscar la dirección de Dios. Señor, ¿por qué me hiciste conocer esto? ¿Hay algo que tú me estás llamando, pidiendo hacer?
Me recuerdo, ahora me estoy recordando de el Rincón Grande, que nuestra amada hermanita Pamelita sintió el llamado de ir a hacer algo a ese pueblo, vio la necesidad que tenían ahí la población, y me recuerdo en algo específico. Hay muchas cosas que se hicieron, pero algo específico, que de los niños, muchos niños en ese lugar no tenían zapatos y tenían muchas afecciones también respiratorias, porque es un lugar muy frío. Y entonces eso fue no solo sentir y decir, la pobre, ¿cómo están esos niños? ¿Cómo están pasando esa situación? Sino que pedir, Señor, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Qué puedo hacer? Me acuerdo que en ese momento, se hizo una actividad preciosa, se dieron zapatos. También nosotros conseguimos colchonetas para que ya no durmieran por lo menos en el suelo. Pero es el impacto, cuando hay un impacto, es un llamado de Dios. Un llamado de Dios. Muchos están esperando nada más que sea como Moisés, que se presente una zarza ardiendo, que no se queme, y que cuando te acerques oigas una voz profunda de Dios que te diga, quítate los zapatos de los pies porque estás pisando lugar santo. Pero Dios habla de muchas maneras. Claro, puede hablar así y hoy puede hablar así. Pero Dios habla de muchas maneras y tenemos que tener nuestro corazón sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo cuando somos llamados. Y eso nos da propósito en la vida. Cuando nosotros actuamos y fluimos dentro de la voluntad de Dios, no solamente bendecimos. Hablamos ahí con nuestra hermana Rosy cuando estábamos ahí compartiendo, que cuando hay una bendición de Dios, la bendición de Dios es para todos, para el que da, para el que recibe, para el que sirve, como para el que es servido. Todos salimos bendecidos y hay gozo en el corazón cuando uno cumple el propósito y empieza a fluir en el llamado que hay de Dios para nuestra vida. Nehemías fue impactado. Nehemías lloró, ayunó, pero también oró. Dice Lidia de Villatoro, a mí como me impresiona que el Salmo 137, donde se expresa que el pueblo de Dios en la esclavitud lloraban en los ríos de Babilonia por regresar a su tierra. Sí, claro. Cuando hay un impacto, tiene que haber un impacto emocional. Claro, tenemos que sentir ese impacto emocional, pero también tenemos que ver que ese impacto nos tiene que hacer tener una reacción. Esto era una reacción que Dios esperaba de Nehemías. Y entonces leemos ahora el versículo 5. Seguimos con el versículo 5 de Nehemías. Y dije, te ruego, oh Jehová. Esa era la oración que después de ayunar y llorar levantó Nehemías. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y queda registrada la oración de Nehemías, porque es una oración que hizo un cambio profundo en una nación. Hemos oído, creo que ustedes también lo han oído, una expresión tan hermosa que dice, la oración cambia las cosas.
Y es cierto, porque mucho de lo que nosotros tenemos que emprender no solo es emprender a hacer algo, sino que esto es generado, toda acción, toda actividad, todo esfuerzo debe ser precedido primero de una búsqueda de Dios en oración. Nehemías no, él era un líder, porque lo vamos a ver en el transcurso de estos capítulos, pero él no solo vio y actuó inmediatamente, impulsivamente, fue tocado en su emoción y salió a hacer las cosas. No, eso no es un líder de Dios, eso no es un hombre o una mujer de Dios. Porque hay muchos que quieren salir solamente hoy en la situación y quieren salir inmediatamente. Primero hay que buscar, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Voy ahora? ¿No voy ahora? ¿Qué debo de hacer? Y entonces empieza a orar y dice la oración de Nehemías. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él primero, para entrar a ese lugar santísimo, para ese lugar de la presencia de Dios, él entra primero, mira, y estos son principios de la oración, reconociendo primeramente el poder de Dios sobre todo poder humano, reconociendo primeramente, porque lo primero que tenemos que hacer es saber que Dios tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia, y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios es el Dios que puede cambiar cualquier cosa, cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Él está sobre todo poder humano. Pero algo hermoso, porque dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El poder de Dios no es solo un poder para ejecutar juicio, sino que para sus hijos. Mira el reconocimiento de Nehemías, y este es un principio precioso para la oración. Primero, reconocer el poder de Dios sobre toda circunstancia, pero no solo poder, sino que también su misericordia. Porque Dios es todopoderoso, claro que sí, pero también es un Dios que extiende misericordia sobre aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Una pregunta, ¿tú amas a Dios? ¿Tú anhelas guardar sus mandamientos? ¿Anhelas esforzarte en caminar como Dios ha mandado en su palabra? Es una pregunta. ¿Tú quieres caminar con Dios? ¿Tú quieres agradarle a Dios? Es una pregunta. Y espero que me contesten algunos que puedan. Porque si tú anhelas, dice Lucky de Broy, con todo mi corazón, Delia Monterroso, a la gloria, Señor. Porque si tú anhelas guardar sus mandamientos, amas a Dios, mira, Él es galardonador de los que le buscan. La misericordia de Dios se extiende sobre ti. Dios tiene poder, claro que tiene poder, pero actúa su misericordia y su favor se extiende sobre aquellos que le aman, que le buscan, que de todo corazón quieren caminar con Él. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero mira esta parte. Y que es galardonador de los que le buscan. Dios es un Dios
grande y maravilloso. Y le agradamos primero creyendo en ese Dios todopoderoso, porque si no creemos en Dios, y por eso Nehemías empieza con una oración con fe en el poder de Dios. Porque dice que si nos vamos a acercar a Dios, primeramente tenemos que creer que hay un Dios, pero también no solo un Dios, sino que hay un Dios misericordioso, que es galardonador, dice Hebreos, de los que le buscan, que da recompensas a aquellos que se acercan con Él con un corazón queriendo agradarle. Mira qué hermoso. La necesidad que tengamos, la situación por la que oremos, tenemos que saber que vamos a orar a un Dios que tiene el poder para solucionarlo. Y tenemos que creer con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también que Él extiende la misericordia sobre aquellos que le aman y le buscan. Miren qué hermosas respuestas. Claudia Rivera Boy nos dice aleluya. Lidia de Villatoro, que lo anhela. Alice Ovalle, que quiere guardar sus mandamientos. Hermoso. Y dice el versículo 6 y 7 que leímos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, bueno, aquí tenemos un momentito. Por favor, escucha mi oración. ¿Cuántos anhelan que su oración sea escuchada? ¿Y cuántos tienen estorbo a su oración? Pero mira lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Que dice primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos que tener en Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nehemías estaba pidiendo que su oración fuera escuchada, que los ojos de Dios vieran su petición. Pero ahora los que estamos en Cristo, si estamos en Él, porque aquí empieza diciendo, esta es la confianza que tenemos en Él, y en Él quiere decir que nosotros nos movemos en Él y estamos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, porque tenemos que saber que tenemos que pedir cosas conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, cualquier cosa, mira, pero lo que, de acuerdo a su voluntad, no es cualquier cosa que se nos ocurra. Lo que pedimos de acuerdo a su voluntad, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios por eso. Busquemos la voluntad de Dios, es indispensable para que lo que pidamos, nosotros reconozcamos que estamos fluyendo en su voluntad y lo que pedimos en la voluntad de Dios lo obtendremos en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice la segunda parte en el versículo 6, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, dice, y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Luego de pedir que escuchara su oración, lo primero que expone es que él reconoce y recuerda los pecados que como persona y como pueblo, como nación, han cometido.
Él reconoce, no se esconde. No trata de esconder los pecados ahí para que Dios no lo mire tanto y para que tener la apariencia de santidad. No. Él expone cómo han fallado, cómo él mismo ha fallado y que como nación han fallado en guardar el pacto que hicieron un día con Dios. Y que como resultado de ello estaban padeciendo el exilio y la vergüenza que estaban pasando incluso en Jerusalén. Pero mira, esta es una actitud tremenda de parte de Nehemías, pero es también la actitud que debemos tener los hijos de Dios, el no esconder el pecado, el reconocer nuestra culpa y volvernos arrepentidos. Porque esto es sumamente importante para que Dios empiece el proceso de restauración en nuestras vidas. Inicia con reconocer nosotros mismos que hemos pecado, pero no solo como una fórmula. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo, cuando estábamos en una religión tradicional, que nos golpeábamos el pecho y decía, por mi culpa, ¿verdad? Aunque ni siquiera quisiéramos pensar en qué culpa teníamos delante de Dios, sino que esto es examinarnos a través de la palabra y del Espíritu Santo de Dios y reconocer que no solo los demás han pecado, porque hubiera sido muy fácil decir para Nehemías, mira, Señor, cómo pecó tu pueblo. Yo no, yo he que permanecido fiel aquí. Pero él dice, yo. El primero se pone delante de Dios para reconocer su pecado y reconocer el pecado de su pueblo, que hemos dejado de lado tus mandamientos y por eso yo reconozco que estamos como estamos. Mira, Salmo 32:5 dice, Salmo 32:5. Mi pecado te declaré. Mi amado pastor Juan Luis Rivas, le bendigo y le saludo desde acá. Un gran abrazo para usted. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién va a ser perdonado? El que declara su pecado y se vuelve arrepentido a Dios. El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No escondamos nuestro pecado delante de Dios. El que esconde su pecado no va a prosperar. Incluso el que esconde su pecado, dice, incluso enfermedad física, viene como consecuencia de querer mantener el pecado oculto, pero empiezan a salir las consecuencias del pecado. Pero dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad, de la maldad de mi pecado. Tremendo. La verdad que Nehemías, un hombre con un entendimiento espiritual muy grande. Y si nosotros tenemos ese entendimiento espiritual, mira, vamos a tener una vida espiritual sana. Porque Pablo nos decía, todo esto les digo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos que saber que Dios es un Dios que extiende misericordia a aquellos que quieren agradarle. Entonces, volvamos a Él. Limpiemos constantemente nuestra vida y nuestro caminar con la palabra de Dios que nos redarguye y nos indica cómo está nuestro caminar. Y caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios y que Cristo y la sangre de Cristo perdonen nuestro pecado y nuestra maldad. Versículos 8 y 9.
Nehemías 1, 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y entonces Nehemías toma la palabra de Dios, porque entiende que hay una consecuencia. Y esto, la consecuencia lo estaba, Dios no fue injusto. Ellos no estaban sufriendo injustamente. Lo que tenían era una amnesia selectiva, como cuando nosotros queremos justificar un pecado que nosotros sabemos que es evidente, pero queremos olvidar exactamente dónde está y solo tratar de buscar incluso en la Biblia algo que nos justifique. Pero esto ya estaba escrito. Por ejemplo, está Levítico 26, 27. Yo voy a leer ahí dos pasajes. Levítico 26, 27 y 26, 33. Solo esos dos para no alargarnos demasiado. Pero en Levítico 26, 27 dice, si aún con esto no me oyereis, sino que procedan conmigo en oposición, mira, si con todo esto que yo le estoy diciendo no me oyen, sino que proceden a ponerse en oposición conmigo, dice Dios. Ahora es el versículo 36 de Levítico 26, 33. A vosotros los esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces Dios ya les había advertido que si ellos se ponían en oposición a Dios, que si no escuchaban y obedecían su palabra, iban a tener consecuencias, y las consecuencias eran que iban a ser esparcidos en las naciones. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, o sea que habría guerras contra ellos. Y la tierra iba a ser asolada y desierta, las ciudades. Y Nehemías recuerda la palabra. Por eso es importante saber la palabra. Tanto la palabra que nos conviene como la que no nos conviene tanto, porque me llama la atención que él empieza tomando la palabra que dice, si vosotros, dice, acuérdate ahora de la palabra. Mira lo que le dice a Dios, que se acuerde de la palabra que le dio a Moisés. Pero no empieza solo con la bonita, empieza con la palabra en la que ellos estaban bajo un juicio de Dios. Y le dice, acuérdate que tú le dijiste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares, yo los voy a dispersar por los pueblos. Se basa en la palabra que quedó escrita para recordar también las promesas de Dios, no solo el juicio, sino la promesa. Pero si entonces dice la palabra, él toma la palabra de Dios y la presenta. Mira, Señor, yo entiendo, tú dijiste que si nos oponíamos a ti íbamos a sufrir estas consecuencias, pero también tu misericordia, tu amor nos dice que si os volvieres a mí, y por eso le pusimos al título de este estudio, vuélvete a mí. No importa a dónde hayas caído en tu pecado. No importa cuánto te hayas alejado del camino de Dios porque alguien lastimó tu corazón, porque en la misma iglesia alguien te ofendió, te hizo algo que dolió tu corazón, una acción, un hecho, un hermano en Cristo actuó injustamente, impíamente en contra tuya y te alejaste de Dios. Pero en el mundo encontraste también problemas, maldad. Pero Dios te dice, pero si te vuelves a mí, y guardas mis mandamientos y los pones por obra, y entonces empieza la promesa. Dice, mira, aunque
por la consecuencia del juicio, hubiera sido dispersado hasta el extremo de los cielos. Aunque estés ahora con una enfermedad terrible, aunque hayas perdido todas tus riquezas, aunque tu familia se haya destruido por el pecado, por haberte alejado de los principios de Dios, aunque tu matrimonio esté ya a punto de romperse o roto, si te vuelves a mí y guardas los mandamientos y los pones por obra, dice, de allí los recogeré, de allí los iré a traer. No hay lugar tan lejano que no pueda llegar la misericordia y el amor de Dios. No hay lugar tan oculto que no pueda ser alcanzado por el poder de Dios y ese poder amoroso y misericordioso de Dios. Y dice, y los recogeré y los voy a traer al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Los voy a sacar del lugar de oscuridad y los voy a traer al lugar que yo pensé para ustedes, donde mi nombre sea exaltado y ustedes sean benditos. La obediencia siempre, todo lo que hemos leído, miren, desde que empezamos a leer, a tener los estudios de Biblia en manos, sistemáticos que hemos agarrado capítulo por capítulo, versículo por versículo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, siempre el mensaje de Dios se repite. Obedezcan, vuélvanse a mí, escuchen mi voz y pónganla por obra, y yo los bendeciré, y encontrarán el favor de Dios, el gozo de Dios, la bendición de Dios. Pero el que se opone y se aleja de Dios, encontrará juicio y las consecuencias de su propia maldad. Abuelita Luna nos dice, gracias Señor. Abuelita no la había saludado, perdón. Que Dios la bendiga. Qué bueno que tenerla por acá. Gracias Señor porque tu gracia y misericordia me ha alcanzado y me ha hecho libre. Ani López nos dice, Dios como Padre nos corrige, nos confronta con su palabra en amor para hacernos volver a su voluntad y a su amor. Miren qué hermoso. Y Alice Ovaya dice, grande y misericordioso eres con tus hijos, Señor. Y Lucky de Broglie nos dice, qué hermoso, qué gran amor. Nehemías capítulo 1, versículo 10. Dice, y aunque ellos pues son tus siervos. ¿Quién es ellos? Tu pueblo. Son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero a rey. Entonces, él le recuerda, mira, ellos son tu pueblo. Tu pueblo que tú compraste, que tú redimiste y con tu gran poder y tu mano poderosa. Miren, ya la promesa se había cumplido en parte, ya había salido varios grupos de regreso a su tierra. Pero aún faltaba que la nación se levantara, que se levantara en seguridad, que se levantara en libertad. Pero Nehemías le recuerda que él los había redimido. En este caso a Israel los había redimido de Egipto para hacerlos su pueblo, su nación. Y mira, tan importante, porque cuando te sientas lejano a Dios, cuando sientas que Dios está tan lejano y que no escucha tu oración, recuerda que eres parte de su pueblo. Recuerda que Él pagó el precio por ti, que Él compró con su sangre tu vida. Ese es redimir. Él te compró, te rescató a precio de sangre.
y extendió su favor y su misericordia, y que Él sigue sentado en el trono, en poder, y está dispuesto a recibir a los que se vuelven a Él. Esto es maravilloso. Saber que somos su pueblo. Saber que Él nos rescató y nos compró y ahora somos de Él. Ya no somos de nadie más. Los que estamos casados, digo, ella es mi esposa, y con toda libertad lo puedo decir porque yo sé que es mi esposa. Y ella puede decir, él es mi esposo, él es mío. Yo puedo decir, ella es mía, porque nos pertenecemos al uno al otro. Pero Dios también nos dice, ellos son míos, yo los compré, son mi pueblo. Y nosotros podemos decir, somos su pueblo, somos de Él, le pertenecemos a Él. Esto es maravilloso, el sentido de pertenencia que tenemos en Cristo Jesús. El Salmo 149:4 dice, Salmos 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Él tiene contentamiento con su pueblo. Con el pueblo, obviamente, que le busca, que le sirve, que le sigue, a pesar de nuestras propias debilidades, que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero Él tiene contentamiento porque los que le buscan, y Él va a hermosear a los humildes con salvación, salvación de vida eterna, claro, pero salvación también de tu tribulación, de tu tristeza, de tu prueba. Y luego le pide a Dios, Nehemías aquí en el versículo 11. Mira qué importante esto. Nehemías pone los planes que tiene, porque ya le surgieron planes. Él está orando, ya los planes vinieron de qué es lo que tiene que hacer, porque en la oración hay respuesta. Pero él pone los planes que ya están viniendo a su mente, los pone en las manos de Dios para que Él sea el que los bendiga. Salmo 37:5 dice, Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, pon tus planes. Ya los planes vinieron, tú sabes que están buenos, bueno, pasémoslo en el filtro de la voluntad de Dios. ¿No? Eso es como quien dice, bueno, le vamos a pasar los rayos X, a ver si lo que yo ya pensé, mis planes, que ya lo tengo todo bien armadito, yo le voy a hablar a esta persona, le voy a decir a esta, le voy a decir a esta. Bueno, ahora traigámoslo y pasámoslo en los rayos X de la presencia y la voluntad de Dios. Sí es cierto, o todo lo que yo había pensado no estaba así, o lo que pienso es correcto porque venía de parte de Dios. Y entonces Él va a bendecir y prosperar tus planes. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y le dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero de rey. Hablamos algo de esto en el capítulo anterior, de la posición que tenía como copero. Dios le dio el plan y le reveló por medio de su Espíritu Santo lo que debía de hacer. Él lo puso en las manos de Dios en oración, y esto es lo que Dios espera de sus hijos. Vamos, aquí terminamos ya el capítulo 1 del libro de Nehemías. Espero que estemos siendo bendecidos con esta palabra que vino y quedó escrita por parte de este varón extraordinario, de este líder tan destacado. Y que podamos aplicar estos principios que Dios nos da a mostrar de la vida de Nehemías en nuestra propia vida. Vamos a orar hoy. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque nos redimiste y nos rescataste con tu sangre para hacernos tu pueblo. Y tienes contentamiento con tu pueblo.
Hoy permite que nosotros como pueblo tuyo, como pertenencia tuya, seamos, Señor, agradecidos contigo. Que, que sepamos tu palabra y la apreciemos. Que no la desechemos, sino que lo tomemos como lo más preciado que tenemos. Y caminemos en ella y nos esforcemos en mantenernos en ella. Y a toda aquella persona que se ha apartado de los caminos y que está sufriendo en este momento una situación terrible como consecuencia de su propio pecado y de las consecuencias de la desobediencia. Recuerda hoy las palabras que han sido declaradas aquí. Vuélvete a mí, porque todo aquel que se vuelve a Dios, todo aquel que decide volverse a Dios arrepentido sin esconder su pecado, sino volverse a Dios y querer buscar su voluntad y obedecerlo, encontrará su bendición, encontrará su redención, encontrará que será bendecido y le será devuelta aquel propósito que Dios ha tenido sobre su vida. Gracias, bendito Dios. Hoy quiero orar especialmente por Rosy Tucker, por sus hermanas, por sus primas, que van de regreso muy pronto a sus naciones. Que las lleves con bien, que ese consuelo que tú das permanezca en ellas y pueda regresar a sus lugares. Gracias, bendito Dios. Hoy quiero orar por Ruti. Ruti y yo, nuestra hermana, que acaba de cumplir años y que está en otro país también. Que tú la bendigas, que le llenes de tu amor, de tu gozo, de tu cuidado, en la tarea importantísima que tú la mandaste a representar a nuestra nación para ayudar a tantos que necesitan un apoyo. Que ella sea el canal de bendición en ese lugar donde tú la has llevado. La guardes, la protejas y la prosperes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Ha sido para mí un verdadero privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes, poder leer de hombres y mujeres que han bregado en el Evangelio, que se permanecen fieles y quieren cada día más conocer de Él y obedecer su voluntad. Ruti nos está pidiendo que necesita apoyo de oración por su hermano. Que Dios lo fortalezca en las pruebas que está pasando. Vamos a orar por él, ¿verdad? Bueno, oremos de una vez. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por el hermano de nuestra hermana Ruti, Señor, para que tú, Señor, lo levantes, para que él pueda obedecer tu palabra, para que él se pueda volver a ti. Y en el volver a ti, en obediencia y sometimiento a ti, venga su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Abuelita Luna, no dice que él sea su fuerza. Y orando por el hijo de nuestra hermana Celia, dice que está pidiendo oración por su hijo Juan Calvillo, por pruebas para promoción de plaza. Padre, en el nombre de Jesús, tú que eres el Dios poderoso, hoy pedimos, mi Dios santo, por este varón, para que tú le hagas hallar gracia y favor delante de sus superiores, así como Nehemías, así como fue José, que fueron levantados a puestos de autoridad como Daniel, porque la presencia de Dios estaba con ellos, que esa bendición y que tu Espíritu Santo lo levante a los lugares donde Él debe de estar. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les esperamos para el día domingo a las 8 de la noche por aquí, por el Olivo Ministerios. Si quieres apoyar el ministerio y mandar tu diezmo de ofrenda, lo puedes hacer. Comparte este video para que más personas puedan ser bendecidas. Muy buena noche, les bendigo en el nombre de Jesús. Y desde acá, Guatemala, un gran abrazo. Pastor Jorge Ovalle, el Olivo Ministerios. Bendiciones a cada uno de ustedes.